Hola de nuevo, seguimos en la sexta semana de los geoparques europeos. Como sabéis, os hemos comentado que esta semana la tenemos un poco especial, ya que es todo bastante virtual. Comenzamos los primeros días poniendo algunos vídeos e imágenes de cómo eran los geoparques españoles, los geoparques europeos, también sobre nuestro propio geoparque. Y en los últimos días, desde ayer y de aquí hasta el domingo, nos vamos a centrar un poco más en las acciones que se han ido desarrollando a lo largo de estos años, en colaboración de mucha gente que ha estado apoyando y trabajando en este proyecto. Ayer fueron los proyectos educativos y divulgativos y hoy vamos a hablar del voluntariado ambiental y las otras colaboraciones que hay en el territorio. Vale, voy a quitarme, como siempre, voy a quitar esto también y voy a poner la presentación para que podáis ir viendo en imágenes todo este trabajo que, como os decía, se ha ido realizando a lo largo de los años. Los proyectos de voluntariado ambiental. Estos proyectos los venimos realizando desde el año 2013, es decir, antes de que el territorio fuera declarado como geoparque de la UNESCO. La financiación que se ha tenido ha sido bien a través de la Fundación Caja de Burgos, Obra Social La Caixa, y también colaborando con otras entidades y como asociaciones locales, juntas vecinales y mucho trabajo de voluntariado por parte de la Asociación Argeol también. Estos proyectos de voluntariado ambiental tienen varios objetivos. El principal, bueno, son todos importantes, los he puesto aquí en este orden, pero en realidad son todos importantes. Uno de ellos es trabajar con la población local, con personas mayores de nuestros pueblos y sus familias, para mantener los senderos y los lugares de interés, y también poder así diagnosticar los problemas que tienen de manera participada, siempre participada. Otro objetivo es sensibilizar a la población local de la importancia que tiene el mantenimiento de estas vías y senderos como recurso para el desarrollo sostenible de su territorio, haciendo hincapié en el valor cultural y natural que hay en general y más concretamente en el geológico y biológico. También otro objetivo es divulgar los valores de conservación del patrimonio natural y cultural del geoparque, darlo a conocer. Y por último, fomentar una conciencia solidaria de compromiso entre los habitantes de este territorio en el cuidado y protección de todos estos recursos. Recuperar y valorar el saber y la tradición popular. Como os decía, empezamos en el año 2013. La selección de los pueblos al principio era un poco según íbamos detectando que había alguna carencia, pero más que carencia, algún anhelo por parte de esos pueblos. Luego poco a poco esto ha ido variando y han sido los propios pueblos quienes ya van llamando para ver si se pueden desarrollar actividades en los mismos o actividades de voluntariado. En el año 2013 trabajamos voy a ir señalando con el puntero, trabajamos en la zona de Revilla de Pomar mediante charlas para la población local. También estuvimos en la zona de Gama, en la zona concretamente de Recuevas, en la zona de Escalada. Allí lo que hicimos fue detectamos que por el uso de la zona, el uso deportivo que tenía la zona, pues muchas veces los caminos estaban bastante erosionados y era difícil acceder a las diferentes vías de escalada, y estuvimos poniendo una serie de escalones para facilitar el acceso y también algún cartel pequeñito y discreto que ponía que había que respetar a las aves en época de cría. Y en la zona de Rebolledo, de la Torre, juntándonos primero con la población local, detectamos, nos comentaron que había problemas especialmente en los pasos de ganado que separaban la zona donde estaba la ganadería a lo largo de la ruta. Y entonces pues pensamos que una buena idea sería arreglar esos pasos de ganados. La jornada comenzó con una pequeña charla introductoria sobre el territorio a toda la gente que participó. Y luego pues estuvimos arreglando poco a poco la señalización que se había puesto en años anteriores, como esta de aquí, estos postes que, claro, las vacas también tienen que rascarse y se rascan en los postes, que es lo más cómodo. Y luego estuvimos haciendo un poco entre todos algunos de los pasos de personas para que los turistas o la población en general, cuando pasara, hiciera el recorrido de la escalera del tiempo, que es como se llama el recorrido, perdón, las fuerzas de la tierra, que es como se llama el recorrido que hay en Rebolledo de la Torre a Castrecías, pues no tuviera que abrir la valla y se pudiera escapar el ganado y pudiera pasar por estas zonas. En el año 2014, el proyecto de voluntariado consistió también en alguna charla como la que se hizo en Aguilar de Campoo o en
Bella de Pomar, y también acompañando a esas charlas hubo una pequeña salida de campo con las personas que habían participado en la misma. En la zona de Olleros de Pisuerga, la ruta tenía varios objetivos. Una era dar a conocer el patrimonio que había, pero también la otra era valorar un poco entre todos los participantes qué hacer con, por ejemplo, la señalización y cómo poner en valor esa ruta tan interesante que hay desde el eremitorio rupestre de Olleros de Pisuerga hasta Montecilda, y desde el cual se ve todo el cañón de la Horadada, como podéis ver aquí. Una de las cosas que se pensaron que se podía hacer era solicitar permiso para cambiar el cartel, como así se hizo en otra jornada posterior. Pongo aquí una foto de comida porque es importante resaltar que en casi todas las acciones de voluntariado ambiental de geovoluntariado que se han realizado, una de las partes más interesantes, no, pero muy interesante, es ese momento en que después de una ruta, después de una jornada de trabajo, nos juntamos todos alrededor de una mesa y compartimos el momento, compartimos la comida y compartimos los saberes. En esas jornadas se aprende mucho. Durante la ruta también hay mucho intercambio de experiencia y de conocimiento, pero en esas jornadas de comida, de relajación, de disfrute, son momentos realmente especiales. Volvimos a Rebolledo ese año, al año sí, como os había dicho, empezamos en el 2013, en el 2014 volvimos a consultar con el pueblo y vimos que había que un poco repasar la señalización que se había hecho. Pusimos además carteles que explicaban a la gente que pasaba por allí que por favor no abrieran la cancela, sino que pasaran por el paso de personas, y hicimos una ruta interpretada hasta Peñamesa, espectacular, la verdad. Como podéis ver, en estas jornadas de voluntariado, de geovoluntariado, participan personas de todas las edades. Son momentos muy, muy buenos. Y siempre intentamos que la parte de la comida, pues bien se haga, a veces el almuerzo se hace en el campo, pero luego la comida final siempre intentamos que sea en los recursos que hay en el propio territorio. En este caso es en el teleclub que hay en Rebolledo de la Torre, en el caso anterior en el bar que hay en Olleros de Pisuerga, que si lo recordáis había una foto también comiendo. En el año 2015, bueno, pues las zonas de las que nos llamaron y que fueron seleccionadas, porque no se puede dar abasto a todo lo que hay, pero poco a poco vamos abarcando territorio, fueron en Vasconcillos del Tozo. Y luego también continuamos limpiando y desbrozando la ruta que había desde Olleros a Cilda. En Vasconcillos del Tozo se puso una señalización discreta a base de postes hacia la Cueva de los Moros. Esta señalización, tengo que decir que todavía estamos terminándola porque es una zona amplia. En 2015 hicimos desde una zona que hay de una especie de cantera en la carretera que lleva hasta Sargentes de la Lora, y la señalización se hizo hasta la propia cueva, pero a lo largo de estos años hemos visto que esta zona tenía un alto potencial y un alto valor, y estamos todavía señalizando algunos lugares más. En Olleros de Pisuerga nos reunimos con la gente local. Como podéis ver, la gente local son personas mayores en su mayoría, y muchas veces no pueden realizar estos trabajos realmente físicos, de desbroce, de limpieza, de traslado de material que pesa bastante. Sin embargo, su apoyo ha sido siempre muy importante. Nos han venido a acompañar a la ruta, han podido disfrutar de ella cuando se ha terminado, y nos han hecho unas tortillas en general maravillosas, empanadas, cosa que luego compartimos entre todos cuando es ese momento que os decía al final de la jornada. Con lo cual, en realidad, estos proyectos de voluntariado ambiental se trabaja, efectivamente, se gasta energía, pero luego se recupera en compañía de todos. Energía, tanto se recupera la energía física como mental, por lo que os decía antes de compartir y de aprender de toda la gente local que tiene mucho, mucho que decir. En el año 2016 volvimos a Vasconcillos del Tozo porque había que poner en esa ruta pues una serie de piedras para poder atravesar el río, que en una gran riada ya existían esas piedras, pero en una gran riada se las había llevado, y bueno, pues las recolocamos un poco para que el paso
fuera más sencillo. Quiero decir que en todos estos proyectos es importante resaltar que hay que pedir permiso a los espacios naturales protegidos donde se desarrollan, bien sea un parque natural, bien sea un monumento natural, bien sea una zona cepa de especial protección para las aves. Hay que contar con el permiso de los espacios naturales donde se desarrolla, si es que se desarrolla en espacios naturales, como en estos casos todos sí. En Castrecías nos llamaron, fue uno de los primeros pueblos que cuando salieron las ayudas nos propusieron directamente hacer una acción concreta, que fue la limpieza de una zona que ellos tradicionalmente tenían para uso y disfrute y que se había perdido a lo largo de los años. Recordaban que había una fuente donde sus mayores asistían a recoger agua y que ahora mismo estaba cubierta por la maleza. Efectivamente, la primera vez que fuimos allí en compañía de Rita, que es la pedánea de ese pueblo, no era difícil hasta encontrarla de la maleza que había. Con lo cual nos organizamos en varias jornadas, creo que en este pueblo fueron 3 o 4 jornadas, y con un montón de voluntarios que se apuntaron a esta actividad. Comenzaron las labores de desbroce, de limpieza, de descubrimiento de la fuente que no recordaba que estaba abovedada interiormente. Aprovechábamos también, les propusimos por no poner una serie de cajas nido en los árboles. Y ellos nos comentaron que porque en la ladera que había en ese paseo, que era un paseo que los mayores tradicionalmente, ya te digo, usaban, ¿por qué no volvíamos a plantar algunos árboles, nogales concretamente, que era lo que ellos recordaban que había allí, que se había perdido? Así que manos a la obra, como os digo, en varias jornadas de trabajo colaborativo, ahí nos pusimos y entre todos y todas pudimos recuperar esa fuente, que luego más adelante veremos cómo en invierno volvió a brotar. Fue muy emocionante. Y plantamos esos árboles en la época en la que se puede plantar, en otoño, invierno, y luego ya pusimos también las cajas nido tanto para aves pequeñas como para murciélagos en el campanario de la iglesia. En el 2017 hicimos el seguimiento de ese proyecto de voluntariado en Castrecías. Ellos mismos luego lo solicitaron por su cuenta, ya no necesitaron ir de la mano para ese primer impulso, para esa primera organización de toda la documentación que hay que tener para solicitar una ayuda de la Fundación Caja de Burgos. Y esta vez ya os digo, lo pidieron ellos, y lo que hicimos fue hacer nosotros el seguimiento de que la acción tenía, bueno, pues que se estaba desarrollando bien. Vimos que se mantenían los carteles que habían puesto cada familia en cada árbol, unos carteles que ponía pues aquí quién custodiaba ese árbol, qué valores tenía ese árbol, y bueno, pues ya como podéis observar, los nogales poco a poco van creciendo. La verdad es que yo os aconsejo enormemente que vayáis allá. Bueno, todas las zonas son preciosas, pero esa recuperación que ha hecho la gente del pueblo y que custodia todo ese territorio bien y que mantiene esa zona, la gente del pueblo, pues es impresionante. Ese año las ayudas también tenían una parte para investigación, y desde el Geoparque lo que hicimos fue investigar algunos recursos que están todavía poco investigados, como son las turberas y las tobas. Hicimos un trabajo de investigación, hicimos un inventario de las tobas y turberas que había en el Geoparque, y luego lo que hicimos fue poder enseñar algunos de estos lugares de interés a la población local que se apuntó a las rutas, y valorar el grado de sensibilidad que tenían estos lugares para también, entre todos los participantes, pensar en medidas que podíamos aplicar para el cuidado y la protección de estas zonas tan sensibles. En el 2018 no hubo voluntariado ambiental, no dio tiempo, teníamos muchas cosas también que hacer, pero sí muchos pueblos pudieron, como ya empezaron a conocerse más en el territorio estas ayudas, pues muchos pueblos las fueron solicitando. Y en el 2019, el año pasado, hicimos 2 voluntariados ambientales. En la zona de Becerril del Carpio y en Renedo de la Escalera. Lo mismo, fue siempre estos 2 voluntariados ambientales también a proposición de la gente que vivía allí. En Becerril del Carpio, era recuperar un antiguo camino
que muy cortito, que va desde el Teleclub hasta la Covacha, una cueva que tiene pinturas rupestres, restos de pinturas rupestres. Aquí, como podéis ver, esta zona está súper despejada. Esto era una selva, realmente una selva. Tuvimos ayuda de la Diputación, que hizo un primer desbroce, y luego el resto de voluntarios con desbrozadora, maquinaria, también el equipo de la Fundación de Caja de Burgos también vino a ayudarnos, en muchas ocasiones viene a ayudarnos y también nos presta material de trabajo. Bueno, pues desbrozamos toda esta área. En esta zona de aquí plantamos algunos árboles autóctonos y luego terminamos de limpiar el resto de la ruta y señalizarla con el manual de imagen del geoparque. En Renedo de la Escalera tienen el anhelo de recuperar una antigua ruta que une el pueblo y sube hasta la Lora, en donde hay también tierras de trabajo, una antigua ruta tradicional, igual que la antigua ruta también que hemos visto en Olleros de Pisuerga, que unía Olleros con Cildá y luego llevaba hasta Valoria. Pues aquí en Renedo de la Escalera lo mismo. Y esto, además, digamos que coincidía en pleno también con uno de los objetivos del geoparque, que es poco a poco ir mediante una red de senderos que ya existen, senderos tradicionales, pues ir poniéndolos en valor, recuperándolos, y son senderos que unen los pueblos unos con otros, senderos por los que ojalá empiece a pasar mucha gente en diferentes medios, andando, en bicicleta, y puedan disfrutar y pasar por esos pueblos tan maravillosos que tenemos, donde todavía queda gente y que tiene mucho todavía que decir. Entonces, en Renedo de la Escalera se subió a lo alto de la Lorilla y ahí nos quedamos, en lo alto de la Lorilla. Este año la idea es que continúe ese proyecto de voluntariado, que desde Renedo se suba a la Lorilla, de la Lorilla podamos llegar hasta Paul. De esa manera haríamos un recorrido circular y luego para el año que viene pues la idea sería extender ese sendero, cuidar ese sendero que existe también hasta Castrecías. Poco a poco son labores que requieren mucha colaboración, que requieren tiempo, esfuerzo, pero yo creo que poco a poco pues iremos consiguiendo poner en valor esos caminos que tenemos y que se han ido perdiendo por la falta de gente en los pueblos y por la falta de uso, la disminución también de la ganadería, etcétera. Luego, además, hemos tenido muchas colaboraciones a lo largo de estos años, no solo de proyectos propios, que son los que hemos estado contando, sino también colaborando con otras entidades que han estado haciendo trabajo en el territorio. Por ejemplo, la Asociación Arco, la asociación cultural que hay en Aguilar, que pone en valor todo el patrimonio cultural que hay en Aguilar y en su alfoz. Pues el año pasado nos llamaron también para colaborar en la limpieza de las orillas del pantano de Aguilar. Como podéis ver en las fotos, se recogieron un montón de residuos, de plásticos. Fue una jornada también muy chula y ahí estuvimos colaborando. Nosotros, cuando colaboramos, aparte de participar cuando podemos en los trabajos, pues apoyamos también difundiendo a través de nuestras redes, difundiendo a través de nuestra bolsa de voluntarios estos proyectos, para que la gente que quiera pues pueda participar y apoyarlos. Esta foto de aquí abajo es en la fuente de Rebolledo de Traspeña, que también están haciendo una labor encomiable por recuperar esta fuente, que también en la que ya hay también agua, y bueno, que tiene unas vistas impresionantes también a Peña Castro y a Peña Maya. Y también resaltar la ayuda que por parte de algunas entidades, como por ejemplo en este caso que hay aquí la Diputación de Palencia, a través de sus cuadrillas de limpieza, tenemos a lo largo de estos años, como os digo, se han limpiado y puesto en valor rutas, pero luego hay que mantenerlas poco a poco y mantenerlas, que no se vuelvan a llenar de zarzas, de arbustos. Y bueno, pues con estas cuadrillas en la parte palentina especialmente, pues nos dan esa ayuda. En la zona del Monte Bernorio, en la zona de Monte Cildá, también han estado limpiando otras rutas que hemos puesto en valor, junto con la Junta de Castilla y León, por ejemplo, la de Cobalagua. Bueno, pues todo esta labor al final son labores de equipo, como podéis ver, de colaboración entre muchas entidades y la población local, y eso es lo importante, la colaboración y esas sinergias que surgen entre todos. En este año, como os decía, la idea es seguir en la zona de Paul,
ir desde el Alto de la Lorilla hasta Paul para cerrar la ruta, y además desde el Ayuntamiento de Úrbel del Castillo también nos comentaron que podía ser interesante recuperar una antigua zona de manantial que estaba un poco perdida, así que ahora mismo nos encontramos en plena fase de redacción del proyecto de manera conjunta para poder solicitar estas ayudas, y si bueno, pues a veces no hay dinero para todo, pero si no, pues lo haremos poco a poco y junto con todos los voluntarios y voluntarias que se apuntan a estas actividades. Tengo aquí los enlaces a 2 vídeos, bueno, a 3, en realidad son un vídeo, una noticia que es el que recoge un poco toda esta trayectoria del voluntariado ambiental que se ha hecho en estos años, una noticia que se ha publicado en el diario Palentino recientemente, con un artículo estupendo de Andrea Benito, y luego también abajo del todo lo que está es el enlace por si alguna entidad ve este vídeo y quiere enterarse un poco más de cuáles son esas ayudas de la Fundación Caja de Burgos, que lo tenga. El vídeo que os voy a poner es el que se rodó en la zona de Castrecías y que recoge un poco no solo el trabajo que allí se hizo, sino también lo que se genera con estos proyectos de voluntariado. Espero que lo disfrutéis, es muy cortito. A ver si funciona el enlace, creo que sí. Recuperar el entorno que antiguamente pues parecía que lo de tirar cosas por los arroyos o por las calles, por los sitios, pues era lo normal. Pues ahora, a través de los contenedores, a través de la educación ambiental y ecológica, pues se complementó con esta recuperación de un espacio antiquísimo, ¿no?, que todavía recordaban algunos, de recoger ahí el agua, de ser un sitio emblemático por la frescura del agua en el verano, y abastecimiento también para muchas personas que carecían de pozos o de manantiales en sus casas. Pues hubo una primera jornada, digamos la más intensa, también la más gratificante, porque vimos que se podía conseguir, ¿no? Que llegamos hasta el lugar in situ, y las piedras originales, e incluso pues ver que iba apareciendo un lecho de agua, ¿no?, que con el tiempo fue creciendo. Personas con 90 años, caso de Conrado, por ejemplo, 93 años, mi madre 80 y tantos, nunca habían visto esa fuente descubierta. Y la sorpresa fue que estaba abovedada y, bueno, nos sorprendió a todos. Además, pensábamos que estaba seca, porque llevaba 20 años sin manar. ¿Y qué pasó? Que empezó a manar en invierno, surgió todo un río, y fue interesantísimo. Y otro tema, pues, lo contentos que han estado los mayores, sobre todo. Es que a mí lo que más me ha gustado ha sido lo contentos que han estado los mayores. Más pequeña que este niño ahora, íbamos a ver cómo lavaban las señoras mayores en el lavadero aquel. En el lavadero aquel. Y las que aclaraban la ropa se ponían adelante, dos a cada lado, y las demás pues atrás. Más luego iba un reguero de aquel agua que marchaba, que venía con esto otro pilón. O sea, en ese sentido, yo creo que para darnos a conocer, para proteger nuestro patrimonio, también para que no venga una industria como pasó ahí detrás, y diga, bueno, como esto está abandonado, cogemos y ponemos aquí una escombrera. Que eso también, o sea, en ese sentido creo que es muy importante esa declaración. Y después, bueno, pues habrá que presentar iniciativas, los propios habitantes, y también movernos nosotros. Yo descubrí una cosa que no sabía que existía, ni me lo imaginaba de nada. Mira, ¿no es? Sí, por lo menos se ha creado una conciencia, digamos, colectiva, de algo de pueblo, de todos, que merece la pena
observar, y luego también un poco la sensación de que la unión hace la fuerza, ¿no? Y que uno solo, pues, quitar una zarza o quitar eso, pues, pero entre todos, pues se consigue más, ¿no? Bueno, pues espero que os haya gustado y hasta aquí el día de hoy.